Iglesia Cristiana Jeruel te da la bienvenida. Hoy es un día muy importante para ti. Fuiste elegido para escuchar algo sobrenatural. No es ninguna casualidad. Serás testigo de un grande, sublime y poderoso mensaje de la palabra de Dios. En el que encontrarás el camino, la verdad y la vida. Porque nadie llega al Padre sino por el Hijo. Y el camino lleva por nombre Jesucristo. Dios les bendiga, Iglesia Cristiana Jeruel. Buenas noches. Gozosos en este día lunes 11 de mayo del 2020. Buenas noches, mi hermano Jorge. Mi hermano Pastor, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Buenas noches, En la iglesia. parte técnica, nuestro hermano Manuel. Buenas noches, Emanuel. Gracias por tu apoyo. Iglesia, vamos a continuar el estudio de Primera de Juan. Vayan con sus Biblias al capítulo 2 y vamos a dar lectura desde el versículo 9 al versículo 17. Dice así la palabra de Dios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por el estudio del día de hoy. Invocamos con toda humildad, nos postramos en tu presencia, invocando tu nombre y rogándote, Señor, el mover de tu Espíritu Santo en este mensaje de tu palabra. Espíritu de Dios, unge tu mensaje, unge a tu mensajero, tu nombre sea glorificado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Continuamos con el estudio. Ya habíamos visto la semana pasada del capítulo 1. Vimos también el nuevo, Dios es luz. Y ahora estamos viendo el nuevo mandamiento. Continuamos con esta porción de la Escritura. Y dice el versículo 9, mi hermano Jorge, verso 9 y 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Dos versículos importantes, que también el versículo 11 lo dice, pero el que aborrece a su hermano lo vuelve a repetir, está en tinieblas. Y vimos precisamente la semana pasada el valor que tiene el amar o el menosprecio y la mala calidad que tiene el aborrecer,
¿Qué significa aborrecer? Estábamos viendo hace un momentito. ¿Qué significa aborrecer? Menospreciar, o sea, darle no valor, menosprecias, le bajas el precio, le bajas su costo, su valor para tu vida, aquella otra persona no tiene un valor para ti, por lo tanto lo aborreces, lo haces a un lado y no tiene precio para ti. Dice que hay quienes aborrecen a sus hermanos, no tienen ningún valor para ellos, no se dan cuenta que realmente son hermanos en Cristo, que están en la luz y que Dios los ama. Pero aquellos que están en tinieblas no entienden esto porque andan en la ignorancia de su mente. No conocen lo que Dios ha dicho desde el principio. Os améis unos a otros como yo os he amado. Aquellos que están en tinieblas no saben a dónde van. La pregunta que nosotros diríamos es, ¿a dónde vas? ¿A dónde vamos nosotros, mi hermano Jorge? Cristo. Con Cristo. Y si vamos por este mundo peregrinando, ¿hacia dónde vamos? Nuestro anhelo es ser imitadores de Dios. Ese es nuestro anhelo. Sabemos a dónde vamos porque en nosotros no hay tinieblas. Y si nosotros queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo, pues debemos andar, como dice ahorita la Escritura, como Él anduvo. Dice el versículo 11 donde estamos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas les han cegado los ojos de su entendimiento, no los ojos naturales, sino los ojos de su entendimiento. O sea, ellos no perciben las cosas que son eternas y que pertenecen a la vida. Si hablamos de aborrecer, podamos comparar una cosa de una iglesia de hermanos en Cristo que aman a Cristo y comparámoslos con el mundo. ¿Habrá una diferencia? Porque debemos de hacer que están en el Señor, tienen que manifestar el amor de Dios y la diferencia que puede existir entre el grupo, la congregación, la grey de la iglesia de Cristo y los que están afuera. Por eso en el libro de Hechos dice que todos tenían un mismo sentir y todas las cosas en común. Y unos a otros oraban, unos a otros se ayudaban, unos a otros se servían, etc. Y bueno, eso tiene que haber una diferencia con el mundo. Si el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿cómo podemos entender que aquellos que se han cegado los ojos de su entendimiento? ¿Por qué razón? Porque sus ojos naturales no perciben lo que es del Espíritu. Hoy en la mañana comentaba con una hermana y comentaba ella sobre el devocional de mi hermano Jorge el día de hoy temprano, que hablaba de la predestinación. Y bueno, una parte importante para entender más profundamente este amor que Dios habla de no aborrecer a tu hermano y amar la luz es pensar un poquito en el devocional de la predestinación. Y veía yo esto y quisiera darte un ejemplo. Yo le decía a esta hermana, por ejemplo, si tú tuvieras hoy 13 años, hoy la hermana no tiene 13 años, no quiero decir su edad, pero ya es abuela. Y si te dijera Dios a tus 12 años, oye, ¿qué no te has dado cuenta cómo? Y te va a decir hasta el nombre de tus nietos. Por ejemplo, yo que soy abuelo, cuando yo tenía 13 años que Dios me dijera, Jorge, ¿por qué no has visto o no has llevado el día de hoy a la iglesia al hijo de Josías? Y yo me hubiera quedado, ¿al hijo de Josías? No, Señor, ¿qué está pasando? Esto no es para mí, porque yo no conozco a Josías. Hoy sé que es mi nieto, pero cuando yo tenía 13 años ni siquiera casado estaba, ni hijos tenía, pues menos nietos. Pero no quiere decir que porque yo no lo vea con mis ojos naturales y no lo esté viviendo en ese tiempo, no tiene que suceder. Así que hoy, si me pregunta, el hijo de Josías, diría, hoy Señor, o sea, mi nieto Josías va a tener un varoncito, un niño, etcétera. Qué importante es entender esto.
Porque la Biblia dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. No en el mundo, sino antes de la fundación. Quiere decir que Él, desde un principio hasta un final, está declarando que no puedes tú tener en un corazón aborrecimiento, sino amor, porque tú no tienes cegados tus ojos, sino que ves con tu entendimiento todas las cosas. Y por eso el apóstol les empieza a escribir a los miembros. Está hablando no al mundo, sino a los miembros de Cristo, al cuerpo de Cristo. Y dice el verso 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, ¿qué está declarando? Que nuestros pecados han sido perdonados. Leíamos la semana pasada que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. Él nos da el favor para librarnos del pecado. Así que alabamos el nombre de Cristo porque nosotros debemos entender que esto que dice el apóstol no es para la iglesia de hace 2000 años, no es para la iglesia primitiva, sino que es para los predestinados para la salvación. Así que te está escribiendo hoy a tu propia vida nuestro hermano Juan. Juan está escribiéndote para este tiempo como para el tiempo pasado, presente y futuro. Porque recuerda, en la palabra de Dios es la palabra de hoy. Pero si tú no has entendido muy bien la predestinación, no vas a entender que esta palabra no se escribió para los hermanos de aquel tiempo, sino que Juan escribió en una sola línea en la eternidad, porque la palabra es la eternidad. Así que el apóstol dice, te escribo a ti, porque tus pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Tú declaras que tus pecados han sido perdonados por su nombre? Amén. Amén. Quiere decir que entonces es la palabra presente, hoy. Os escribo a vosotros, dice el verso 13, hermano Jorge. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Vuelve a lo mismo. Os escribo a vosotros, padres, porque conoces a quien es desde el principio. En el principio, dice la Escritura, en Juan 1, ¿cómo dice? Juan 1, era el verbo. En el principio creo Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esto es en el principio. Y dice, está escribiendo el apóstol Juan, y dice que tú conoces al que es desde el principio. Porque si tú conoces al que es desde el principio, no entiendes lo que es la predestinación. ¿Qué diferencia? ¿No? Sí. Es por eso que cuando yo tenía 13 años y Dios me hubiera dicho de Josías, yo hubiera dicho aleluya. No sé de qué me está hablando el Señor, pero Dios conoce todas las cosas. Así que cuando Dios te habla, no te habla para que estés enterado de lo que hoy pasa, sino te está hablando como Dios le habló a Abraham. Dios le prometió la tierra prometida y Abraham no la vio. Es más, Abraham partió de este mundo y no tomó posesión de la tierra prometida como entregada por él, sino en tierra ajena. Su descendencia la tomó. ¿Qué quiere decir esto? Toda la escritura inspirada por Dios es para la eternidad. No para tu momento, no para hoy nada más, es para la eternidad. Escribo desde el principio, dice, os escribo, sigue leyendo por favor. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo dice aquí? ¿Tú cómo entiendes ya ahora, viendo lo que significa la escritura, que es la eternidad en nuestra vida? Porque nosotros hemos sido creados para la eternidad. Por eso si Dios te dice, a ti que tienes hoy 12, 13 años, y te dice el Señor, oye, ¿por qué no has atendido a Sofía? Pon atención, porque quizás Sofía puede ser tu nieta o tu hija.
o tu bisnieta, y todavía desde 12, 13 años. Para el Señor no es que te esté viendo el momento, sino te está viendo en todos los tiempos. Por eso fuimos tomados por Dios, predestinados para ser hijos suyos desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo entiendes? Qué importante cuando dice el apóstol Juan, te lo escribo, guárdalo en tu corazón. No te lo escribe para que nada más lo dejes a la deriva, sino para que te pongas a pensar, ¿estoy en tinieblas o ando en la luz? ¿Cómo me encuentro el día de hoy? Vuelve a leer de donde dice a los jóvenes, porque habéis vencido, os escribo a vosotros, hijitos. Jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Mira qué importante. Así como vimos Juan 1.12 o Juan 1.1, podemos ver Génesis 1.1 y dices, es que es el mismo. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es el mismo. Es el mismo. Te escribo porque has vencido al maligno. ¿Por qué le dice a los jóvenes esta porción? Porque habéis vencido al maligno. Cuando tú puedes entender desde el principio cómo engañó Satanás a Eva, tú lo lees para que ahora lo entiendas. El engaño. No andes en tinieblas, sino anda en la luz, porque dice claramente que tú conoces la luz. Pero si tú aborreces al hermano, no estás en la luz. Entonces, la escritura no ha tomado lugar en tu corazón. Pero si amas a Dios y tú, joven, sirves a Dios, has vencido al maligno, porque sabes sus maquinaciones. Conocemos las maquinaciones del diablo y sabemos que resistes al diablo y huye de ti. Sigue diciendo. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Vuelve a lo mismo. A ustedes, padres. Si tú te das cuenta, hijitos, jóvenes, padres o ancianos, es para todos y en todo tiempo. Tú puedes ser hoy hijito de 5 años, pero también puedes ser hoy un joven, pero también puede ser hoy un padre, pero también puede ser un anciano, porque estás entendiendo la palabra de Dios y no el tiempo que vives hoy. Esta es la diferencia cuando la Escritura nos está enseñando aquí que esto es un nuevo mandamiento para la iglesia de Cristo. Y tú eres la iglesia de Cristo. ¿Y cuánto tiempo ha pasado de la iglesia de Cristo? Más de 2000 años. Pero es la iglesia de Cristo por la palabra, no por el tiempo ni por la época. Eso hace la diferencia. Si tú piensas que es por el tiempo, por la época, ve lo que escribe Charles Spurgeon en el siglo XVIII, ve los escritos del siglo XIX y analízalos con los escritos del siglo XXI. No cambian. No cambian. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sigue diciendo, mi hermano. Por eso se quedan por eso para la eternidad. Lo que hagas hoy se queda para la eternidad porque porque tú conoces al que es verdadero. Amén. 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 Dice el 14, lo vuelvo a repetir. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aleluya. Vuelve a decir esto, y luego dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿qué es esto que dice el versículo 15? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, que no amar al mundo es que no ames el planeta Tierra. No, sí. ¿Qué es no amar al mundo? Este sistema, ¿no? Un sistema perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo se maneja este sistema? Pues con la maldad. Sujeto al tiempo, Okay. al espacio. Por ejemplo, hoy vemos un sistema y en este sistema a todos tienen guardados. Muchos con mucho miedo, tienen pánico, están escondidos, guardados porque viven un momento.
pero no viven una eternidad. No quiere decir que tú puedas estar tranquilo en todo momento y esto porque no es posible, ¿verdad? Pero sí tienes que entender que la palabra de Dios no te habla de un tiempo nada más, sino de una eternidad, por todos los siglos. Y por eso dice aquí la Escritura, no ames, como bien lo dice mi hermano Jorge, el sistema de este mundo. No ames el sistema de este mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A diferencia de un amor de un padre terrenal, ¿cuál podrías tú compartir del amor de un padre terrenal con el amor que dice Dios aquí? El amor del Padre. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo lo puedes tú explicar? Precisamente que nosotros queramos amar este sistema o las cosas que hay en este sistema, entonces ya no estaría el amor de amar más a lo mejor el dinero, amar más una sociedad que no conoce a Dios, ¿no? Miren, el amor de un padre terrenal es temporal, no puede ser toda la vida, es temporal. Y te voy a decir una cosa, cuando el padre empieza, bueno, su deseo, si es un buen padre, es pagar una buena educación, ver a sus hijos terminar una carrera, ellos terminaron una carrera, culminaron, se casaron, son padres, etcétera. Pero llega el momento en que el papá se va, en un orden correcto, se va papá al primero y el hijo se quedó. Pero el amor de Dios se queda. Y no se queda por un tiempo ni por una época. Por eso Dios te está llamando a amar la eternidad de Dios en su palabra. Ama a Dios en su palabra. El mundo pasa y sus deseos. Y sabes una cosa, también amar al mundo, como bien lo dice el sistema, es andar en la carne y en los deseos de la carne, que son contra el espíritu. Por eso cuando hablamos del fruto, el fruto es un fruto que no es temporal, es un fruto, como aquí frutos son temporales, el fruto del Espíritu Santo no es temporal, es permanente y es también desde el principio. Vamos a decirlo así, el amor. Dime una fecha en que termine el amor. El amor permanece. De hecho, 1 Corintios 13 lo dice. El amor permanece. Gozo. ¿Cómo debe ser el gozo? Permanente. La paz. O sea, el fruto del Espíritu en él hace la diferencia entre el tiempo terrenal. Esto es lo que está explicando de una manera sobrenatural el apóstol Juan. Cuando está declarando esto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dice el verso 16, mi hermano Jorge. Dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Vamos a ver esa parte, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice algo muy importante, y el mundo pasa. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ver entonces, ahora sí, ve a Gálatas capítulo 5, para que veamos lo que hay en el mundo y qué son los deseos de la carne. Para que hagamos una diferencia en lo que es eterno, que es el fruto, y que no es temporal, frutos temporales que aquí hay en la tierra, gracias a Dios por esos frutos, pero aquí hay un fruto que es muy diferente. Primero veamos los deseos de la carne. Gálatas 5, del 16 en adelante. Sí, vemos desde el del 16, ¿verdad? Está bien, donde dice que hay una guerra entre el espíritu y la carne. Así es, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Este ejemplo, si tú estás practicando las obras de la carne, no puedes vivir en la permanencia de la obra del espíritu o en el fruto del espíritu. No puede ser. No puede ser porque, tan sencillo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza, tú puedes analizarlo en tu vida. ¿Podrías tener esto si hay alguna cuestión de la obra de la carne? Veamos las obras de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Hay amor? No. ¿Hay gozo? Es un gozo temporal, momentáneo, pero después vienen sufrimientos. Y si estás cometiendo adulterio, estás engañando a otro más. Y dice, ¿qué es? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Fíjense, y cosas semejantes. Todo esto es lo que se practica en el mundo. Todo esto es lo que se ama en el mundo. Y todo esto es lo que la gente ama del mundo. Todas estas cosas. Definitivamente, ellos no conocen la eternidad de Dios, sino que andan aún en tinieblas. Por lo tanto, cuando escribe el apóstol, y te repito, no lo escribió para los hermanos de su época, porque la inspiración del Espíritu Santo en el apóstol Juan es para todo el tiempo hasta la eternidad. La eternidad. Porque si vamos a practicar ahora el fruto del Espíritu, si tú te das cuenta, todos estos están bajo una ley y les producen muerte. Y además traen sufrimiento, traen dolor y todo termina. Y se acaba y van a morir. Ahora quiero que analices el fruto del Espíritu, por lo cual dice la Escritura que quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuándo terminan? Tú dime, ¿cuándo terminan? Esto es desde el principio hasta el final. Este es un sello divino para que tú puedas permanecer, no solo tu edad aquí en la tierra, sino que esto es un fruto que te lo vais a llevar para la eternidad. Por eso el apóstol les está declarando a la iglesia, si tú dices que eres un miembro de la iglesia y aborreces a tu hermano, estás en tinieblas. No puedes hablar del amor. ¿Por qué quieres el fruto de Dios en el amor o el gozo si ni siquiera lo puedes practicar con un hermano de la iglesia, con una hermana de la iglesia? No puede ser. ¿Qué quiere decir? Que este precioso estudio nos enseña que el aborrecer, checa bien qué dice la palabra de aborrecer. Esta palabra de aborrecer, de verdad, iglesia, y desgraciadamente, se está practicando en la iglesia de Cristo. Y de ahí vienen las envidias, las contiendas, los chismes, las disensiones, se separan familias, los pleitos, y de ahí viene el fruto de más bien las obras de la carne. De allí siguen las obras de la carne. Por eso ya vemos pastores que ya están con otras mujeres, o sea, ya cometen adulterio, las mujeres están cometiendo adulterio con otros, la fornicación entre jóvenes, porque no tienen respeto a la eternidad, ni siquiera quieren ellos el fruto del Espíritu. Porque si tú estás en la fornicación, joven, tú no has vencido al maligno. El maligno te venció a ti, te ha derrotado y estás acabado. Aquí el apóstol está escribiendo a aquellos que han vencido y habla de la eternidad a los predestinados. Cuando dice aquí la Escritura, hoy, porque habéis vencido al maligno. ¿En verdad lo has vencido? ¿O te vence el maligno con sus obras? Ahora sí, manifestaciones carnales. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Esto es conocer a Dios. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Mira, recuerda, tú estás desde el principio. Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Piensas que esto es de tu edad, 15, 20, 30 o 50 o 100 años? No. Esto que está escribiendo el apóstol, te repito, ni siquiera el apóstol estaba escribiéndolo para los hermanos de la actualidad de su tiempo. No, estaba escribiendo palabras eternas. El Espíritu Santo escribe eternidad, poder, autoridad y señorío en el universo. Y por eso sigue diciendo, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y habéis vencido al maligno. ¿Será que son fuertes? Son aquellos que verdaderamente se niegan a sí mismos. Pero hoy en la iglesia de Cristo, con tristeza lo vemos, hay mucha fornicación, hay adulterio, hay envidias, hay odio, hay aborrecimiento entre hermanos, hay contiendas, hay chismes tremendamente por una razón, porque no han entendido lo que es desde el principio. Si no entiendes hoy lo que es la predestinación, ¿cómo vas a entender la palabra que es eterna? ¿Cómo la vas a entender? Dice la Escritura, verso 17, mi hermano Jorge. Dice así, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿cuánto? Para siempre. Para siempre. Aquellos que se están yendo y son hermanos en Cristo y están muriendo ahorita por lo que está pasando, por la pandemia, por tanta cosa que ya no se sabe, ellos saben que van a permanecer para siempre. No están muriendo, sino que están pasando a vida, de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable, la presencia de Cristo. Debemos de estar gozosos y en paz de saber que la palabra es eterna, de una línea poderosísima desde los cielos a la eternidad. Por eso es que les está declarando el apóstol, hijitos, padres, jóvenes, y todo lo repite poderosamente para que entendamos el mensaje. Así que no se trata de que tú te conviertas por unos años y que por unos años pelees contra el pecado y ganes y venzas y digas tú, llevo 10 años en Cristo, 5 años caído, otros 5 años levantado, otros 3 caído, otros 8 levantados. No es así. Esto es permanente. Cuando el apóstol Pedro proclamaba las palabras, o el mismo apóstol Pablo lo declaraba, es: ya no vivo yo, mas Jesucristo nuestro Señor vive ahora en mí. Así es. Esta es la palabra que hemos oído desde el principio, iglesia. Un comentario, mi hermano Jorge. Sí, bueno, como decías, es una línea completamente que atraviesa el mundo y nos lleva y nos da la luz, el conocimiento de Dios para entender que no somos de este mundo, somos del cielo, no somos terrenales, somos del cielo, y si no tenemos la luz de Cristo estaríamos haciendo este tipo de cosas, ¿no? Las obras de la carne. Entonces hay que dejarlas realmente, porque hoy conocemos al Señor, hoy conocemos a Dios. Gloria a Dios. Amén. Conocemos a Cristo. Si no sabemos a dónde vamos. Porque Él nos conoció primero, nos amó primero, nos predestinó y nos ha dado su palabra. Iglesia, tienes que entenderlo. No puedes aborrecer, porque si no, no hay luz en tu vida, hay tinieblas. Pidamos perdón a Dios, y en este término del estudio del día de hoy, oremos a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias. Al escuchar tu palabra, al recibir tu palabra en nuestro corazón, entendemos que esta palabra es para la eternidad. Amén. Y que no tiene un principio ni un final, es eterna, es para siempre, es Jesucristo. Él es la palabra viviente. El apóstol escribía esta poderosa porción para que la iglesia entendamos
Hemos vencido al maligno por la palabra de Dios, que permanece en nosotros. Allí, amigo, donde estás, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, quiero decirte que andas en tinieblas. Necesitas la luz de Cristo. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas pedirle perdón a Dios porque has aborrecido, has odiado, has deseado quizá el mal a otros. Y eso no está Cristo en tu vida. Créeme, deja de pensar que está Cristo en ti. Si tú estás aborreciendo, Jesucristo no está en ti. ¿En qué lugar ocuparía Cristo en tu aborrecimiento? No puede ser. Pídele perdón a Dios. Tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. Si tú hoy quieres recibir a Jesucristo en tu corazón y en verdad cambiar, que Dios te ayude, el Espíritu Santo te ayude. Allí donde estás, repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te doy gracias por la palabra que he escuchado en esta noche. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Reconozco, Señor, que te he fallado. Te ruego que me perdones y que tu sangre bendita me lave y me purifique todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te doy mi vida, Jesucristo. Ven a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Toma el trono de mi vida, Señor, y dame la vida. Señor, pon un corazón nuevo en mi vida, un corazón sensible a la voz de Dios. Te lo ruego, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Iglesia de Jesucristo, terminamos ya en 1 Juan hasta el versículo 17. La próxima semana iniciamos del 18 en adelante y continuamos los estudios. Hay avisos, como lo hemos tenido, aquellos que han estado dando sus donativos, mis amados hermanos, ya está la cuenta a nombre de la Iglesia Cristiana Jeruel AR y puedes seguir llevando tu donativo ahí. No nos han comentado de despensas. Estamos pendientes para que inmediatamente avisemos la fecha y el lugar de la entrega de las despensas. Cualquier pregunta, cualquier comentario, pueden hacerlo a través de Facebook. Estamos atentos. Iglesia, que el Señor nuestro Dios les bendiga y les guarde. La paz de Dios en su corazón. Maranata, Cristo viene. Dios te bendiga.